Hola, bienvenidos a este 10º video tutorial de la serie de tutoriales sobre la creación de un mini chat minimalista estilo Facebook o Gmail. Les habla Oscar Gómez desde Colombia. Bien, una vez terminamos en el video tutorial anterior de crear nuestra ventana modal, ya podemos darle funcionalidad a nuestros formularios para poder realizar el registro y los respectivos logueos, ¿cierto? Como les había dicho en el video tutorial anterior, en esta ocasión vamos a darle funcionalidad al primer formulario, que va a ser el formulario de registro de nuestra ventana modal, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, tengo acá ya abierto en el editor web Sublime Text dos archivos que vamos a trabajar, que es función de jQuery y datos.php. Antes que nada voy a entrar al phpMyAdmin, dejarlo abierto, por si requiero revisar alguna parte de nuestra base de datos, ¿cierto? Tenemos chat y usuarios. Bien, entonces la idea es que tenemos nuestra página, ¿cierto? La idea es que para el registro nosotros vamos a dar clic en el botón registrar. Una vez demos clic en el botón registrar, él deberá validar esta información, ¿sí? Primero lo que vamos a revisar es si el usuario existe y si el correo existe. Si alguno de estos dos existe, entonces queremos nuestro mensaje con el error, ¿sí? Luego de esto deberá verificarnos dos cosas en las contraseñas. Una, que la contraseña sea mayor a 6 dígitos, que es lo recomendable. O en este caso vamos a trabajar con 6 dígitos. Que sea mayor a 6 dígitos es una de las posibles otras verificaciones, que si es menor a 6 dígitos nos muestra un error, un mensaje, ¿sí? Además de eso, si estas dos contraseñas, si estos dos campos, o esta la contraseña y la de repetir contraseña no son iguales, también nos mostrará un mensaje, ¿sí? Y ya al momento de registrar, o sea, ya validando eso, ya si todo está ok, si todo está bien, entonces ya nos registrará el usuario. La idea es que después de que registre la base de datos este usuario, lo interesante es poner, por ejemplo, que nos envíe a nuestros correos algún mensaje. Por ejemplo, podríamos, en este caso creo que no lo vamos a trabajar así, pero podríamos colocar un campo acá en usuarios, que sea un campo que se llame por ejemplo activación o activar, y podríamos poner un sistema, por ejemplo, de que nos registramos y automáticamente nos genera un código y un enlace, nos lo envía a nuestro correo para nosotros poder activar nuestra cuenta. Esa es una opción como de seguridad, yo diría, y que solo los usuarios registrados y que estén activos y que hayan activado la cuenta como tal por mediante el link que se fue enviado a sus correos fueran los que pueden loguear. Es un ejemplo. Realmente la funcionalidad de nuestro chat, hay miles agregados que podemos hacer, pero por el momento en este caso no nos compete tanto ese tema. Ya si ustedes lo requieren realizar, ¿sí? Es un momento, no es complejo, ¿sí? Pero por el momento, entonces, una vez se registre, ya el usuario puede loguearse, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer será a nuestro archivo funciones jQuery. Entonces, cuando nosotros demos clic en el botón de registro, entonces se ejecute algo. Para eso vamos a mirar, a revisar. Lo que vamos a hacer primero es crear una función genérica, una única función para darle la funcionalidad a nuestros tres formularios. Si recordamos, nosotros tenemos por acá una función llamada logueo,
que era que nos permitía loguearnos en nuestras anteriores versiones de nuestro mini chat, ¿cierto? Entonces este lo vamos a modificar para trabajar actualmente lo que llevamos. Entonces vamos a poner un nombre de función un poco más genérica para los tres, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser form, no sé, soy malo para los nombres, así que le pondré form genérica o algo así, bueno, como quieran ponerle. Este va a tener, perdón, este va a recibir tres, bueno, vamos a recibir, por ejemplo, lo máximo que hemos a recibir nosotros, o que va a recibir una función, son 1, 2, 3, 4 campos, ¿cierto? Que es los que tenemos que pasar vía Ajax, ¿cierto? Para la respectiva verificación. Entonces, por el momento va a ser, como les digo, 4. Puede que más adelante sean más, pero por el momento son 4. Entonces, primero va a ser dato 1, dato 2, dato 3, dato 4. Entonces, cada vez que nosotros llamemos esta función, debemos pasarle 4 parámetros, así sean parámetros en blanco, ¿cierto? Entonces, perdón, pongamos que no sean 4 sino 5. ¿Sí? Pero este sí es así. Y la función como tal va a ser la misma. Obviamente modificarle la respuesta que va a tener y el parámetro que vamos a pasar acá. El valor no va a ser logueo. Va a ser un valor también dinámico, si lo podemos llamar dinámico, ¿cierto? Y este, por ejemplo, el valor va a ser del dato 5. Y este dato 5 va a ser el parámetro que nosotros vamos a pasarle acá y que el archivo dato.php va a recibir y en el cual nosotros vamos a desarrollar algo o a hacer algo, ¿cierto? Entonces, como primero vamos a trabajar en el formulario de registro, entonces este valor acá, dato 5, lo que va a venir es un string que va a ser, por ejemplo, registro, y ese es el valor que va a pasar acá en dato 5, val registro, el cual llega acá a datos y vamos acá a preguntar si postval es igual a registro, entonces hágame algo, ¿cierto? Entonces, teniendo esto, copiamos acá y vamos a nuestra función, perdón, a nuestro formulario de registro que está aquí, y al finalizar tendremos nuestro, por acá tenemos nuestro botón, ¿cierto? Acá está, este es nuestro botón, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, un evento on click igual, llamamos de esta manera nuestra función jQuery, perdón, nuestra función sí, JavaScript. Podemos poner, por ejemplo, JavaScript, void, perdón, y ahí sí, form genérico. Y le pasamos 5 parámetros. El primero va a ser, el primer parámetro que vamos a pasarle es el valor, el contenido que tenga el formulario, por ejemplo, formulario usuario, ¿cierto? Podremos hacer la validación directamente en JavaScript sin necesidad de consultar a la base de datos, o perdón, sin necesidad de llegar al servidor, al archivo PHP, pero es más seguro el trabajo con validación directamente en PHP que de validación acá en JavaScript. Como estamos trabajando vía Ajax, entonces no va a haber ningún problema si trabajamos la validación directamente en PHP, ¿cierto? Aunque jQuery también tiene unos métodos para validación de formularios muy interesantes, pero esta vez vamos a hacer la validación directamente en PHP y él nos dará la respuesta al objeto Ajax, ¿cierto? La respuesta de que si por ejemplo está vacío o si no son datos válidos, si no existe, por ejemplo, si no es un correo como tal,
¿sí? Si es de menor tamaño, o sea, menor a 6, el ancho de carácter, de los caracteres, ¿cierto? Y en fin, esto lo trabajaremos directamente en PHP. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir, el primero que vamos a pasar, el dato, es el usuario el usuario ingrese, que perdón, valga la redundancia, el usuario que el mismo que quiere registrarse ponga acá, ¿cierto? Entonces, primero tomamos este valor que el usuario ingrese, ¿cierto? Entonces, para identificar ese input tenemos un identificador, ¿sí? Por acá tenemos un identificador, si es por acá, sí, registro, ¿cierto? Ay, perdón, muy rápido el mouse. Este es el registro, acá está el usuario, el input y se llama usuario reg, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es algo que se trabaja en JavaScript puro. Vamos a trabajarlo de esa manera, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, poner document. Bueno, pero hasta que probemos la necesidad, podemos poner, no estoy muy seguro si nos va a dar el código como tal. Vamos a probar poner acá, por ejemplo, el div usuario reg punto val, nuestro primer parámetro. Luego pasamos al siguiente parámetro, que va a ser el contenido de nuestro siguiente del correo, ¿cierto? El siguiente va a ser la contraseña. El siguiente, el cuarto parámetro va a ser la repetición de la contraseña. Y nuestro quinto parámetro va a ser un string que va a ser registro, como ya les había dicho. Pero vamos a modificar acá el ID de cada uno de ellos. Vamos a buscarlo de la manera más rápida, y es acá, inspeccionar el elemento, y lo buscamos, por ejemplo, el correo. Acá es el ID, es correo reg, ¿cierto? Vamos a nuestro archivo y por acá buscamos, tenemos el primero parámetro, el segundo parámetro, que es este, es igual al correo, ¿cierto? Después sigue passReg, tenemos acá correo reg, entonces acá sería passReg, y nuestro cuarto parámetro sería la repetición de la contraseña como tal, ¿cierto? Vamos acá, tenemos passReg, entonces acá iría el repassReg. Tenemos acá el quinto parámetro, que es un string, que es registro, ¿cierto? Entonces, esto no lo he probado, entonces tenemos que mirar a ver si no tenemos ningún problema con esto, ¿cierto? Bien, pues realmente si analizamos lo que llevamos, me he dado cuenta de que esto último que pusimos, los parámetros que hemos pasado, JavaScript no los va a reconocer, ¿cierto? Porque estamos dentro de unas comillas dobles y dentro de comillas sencillas, ¿cierto? Y dentro de comillas simples. Entonces, en estos casos, no vamos a interpretar bien esta parte del código. Estamos trabajando acá con código JavaScript con jQuery, ¿cierto? Pero lo que debemos hacer, como les dije, es escapar. Cuando digo es escapar las comillas simples, para poder que las pueda interpretar de la mejor manera el JavaScript. Entonces, para escapar texto, ¿sí? De esta manera, colocar la contrabarra, en este caso antes de las comillas sencillas, y de esta manera nos va a servir para poder
que no nos ocurra algún error de JavaScript, ¿sí? Porque si nosotros dejamos sin esto, no va a interpretar JavaScript, como les digo, la comilla sencilla, y nos va a arrojar un error en la consola de errores y no nos va a permitir trabajar con JavaScript, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos, antes de la comilla sencilla, ponemos la contrabarra. Es más, ahí nos damos cuenta de que cambia de color cambian de color las comillas. Ya pasa a ser un rojo oscuro a un rojo un poco más claro, ¿cierto? Entonces a todo le vamos a hacer lo mismo. ¿Cierto? Y entonces igual también seteamos, perdón, ¿sí? Seteamos no es si no escapamos, como se dice, escapamos eso, comilla simple, ¿cierto? Y le pasamos como siempre, ese sí también debería llevar escape. Le pasamos el string, ¿cierto? Si probamos acá en el navegador y abrimos por ejemplo la consola de errores, si nosotros actualizamos acá y hacemos clic acá, si damos acá clic, ¿cierto?, en el botón registrar, nos damos cuenta que en este caso nos está arrojando un error, ¿cierto? Y creo que ya sé por qué es, no era, no era comillas simples, sino comillas dobles, las que debemos de poner aquí, las que debemos escapar no comillas sencillas, sino comillas dobles. Bueno, acá el programa automáticamente me agrega otras comillas dobles. Vamos a ver cómo lo hacemos. Listo, es comillas dobles y no comillas sencillas, ¿cierto? Igual acá e igual acá. Ahora vamos para el navegador y actualizamos. Damos clic en logueate, registrar. Si borramos acá, no ocurre otro error nada más, sino que este de data is null. A ese no le ponemos atención por el momento. Ese data is null es una parte del código de la función que estamos llamando, la función JavaScript que estamos llamando, que ocurre el error, ¿cierto? Una vez teniendo ya esto, el llamado ahí, el paso de las variables, de los parámetros, ¿cierto? Entonces vamos acá a nuestra función, ¿cierto? Nuestra función forma genérica. Acá tenemos el texto de la anterior función, el código de la anterior función. Entonces lo que vamos a hacer es entonces primero pasar, como acá pasamos nosotros algún valor, por ejemplo logueo, ¿cierto?, que tomará el archivo datos.php y realizará algún código en PHP como tal. En este caso vamos a pasar no un texto, un string aquí manual acá, ¿cierto?, sino algo que viene en este parámetro. Entonces pondremos datos 5. En este caso, en el registro, lo que pasará será registro, ¿cierto? Nosotros ponemos un string que es registro. Luego, ahora sí, por ejemplo, pasamos dato 1, dato 2, bueno, acá es
perdón, dato 1, coma, dato 2, no, así no, sí, dato 2, coma, dato 3, coma, dato 4, los puntos, dato 4, ¿cierto? Entonces ya saben, ¿no? Este es el valor que pasa por vía post, se va a llamar dato 1 y va a contener el valor que pasamos por parámetro acá en dato 1, ¿cierto? En este caso el registro va a ser, el dato 1 va a ser el nombre de usuario, dato 2 correo, dato 3 password, dato 4 repetir password, ¿cierto? Como ya saben, esta función, o este método Ajax de jQuery, perdón, recibe varios parámetros, entre ellos a URL, que va a ser el nombre del archivo del cual vamos a hacer la ejecución del código Ajax, ¿cierto? Tendrá otro parámetro que es asíncrono, o sea que la comunicación va a ser asíncrona, que quiere decir que es verdadero, no va a almacenar en caché, ¿cierto? El contenido tipo es de form, bueno, en este caso application for unload coded, ¿sí? Que es para, vamos a hacer el tipo post, ¿cierto? El data type, ¿cierto? Que nos va a devolver el archivo PHP, va a ser tipo JSON, tipo JSON. Tenemos acá una función interna de Ajax que es error, si tal vez lo vamos a habilitar más adelante, ¿cierto? Por el momento no nos arrojará ninguna alerta. Tendrá un parámetro que es global, que es igual a true, if modified false, process data true, ¿cierto? Y como siempre el success con la función anónima que recibe datas, y este es el que esta es la variable que recibe los datos de respuesta del archivo datos.php, ¿cierto? Entonces lo que podemos ver, esto lo podemos dejar acá un momento y lo vamos a modificar en un segundo. Entonces recuerden que tenemos acá nosotros la tabla usuarios, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer acá es seleccionar todos los campos de la tabla usuarios donde el campo es usuario y correo, donde usuario sea igual, ¿cierto?, al dato 1 y email es igual post dato 2. Recuerden que dato 1 y dato 2 son los valores que nosotros acá en funciones jQuery le pasamos vía post, ¿cierto? Dato 1, dato 2. Dato 1 viene siendo el valor, el parámetro que pasamos al llamar a la función form genérica, que en este caso sería el nombre del usuario, lo que ingresó el usuario en el input usuario, y acá lo que ingresó el usuario en el input correo o email, ¿cierto? Una vez teniendo esto, si existe algún, bueno, ya saben, en la variable REST pasamos o ejecutamos la consulta, pasando la consulta y los datos de conexión. Igualmente acá en el REST lo que hacemos MySQL en un rows es preguntar, y REST, ¿cierto?, es contarnos acá el número de arreglos o columnas, perdón. Eso serían rows, serían columnas, ¿cierto? Tuve una llamada, entonces tuve que tener un momento el no sé si alcanzarían a oír el tono del celular. Bueno, entonces seguimos, ¿cierto? Y vamos, bueno, acá tenemos la variable rec, ¿cierto? Que nosotros en un rows lo que hace es verificar el número de filas, ¿sí?, que nos arroja acá el resultado de esta consulta, o el número de datos, ¿sí?, que nos arroja la consulta como tal.
y acá le pasamos el valor de acá de la consulta del res, ¿cierto? Si este número acá es igual a igual, acá es igualamos, es igual a 0, o sea que no hay no hay un usuario o un correo similar al que ingresó el usuario en el registro, entonces el usuario, en este caso por ejemplo 1, el usuario podrá registrarse, ¿cierto? Podemos quitar esto acá y el print R, como siempre, para el JSON encode, para codificar en lenguaje JSON, ¿cierto? El valor de datas, acá la respuesta es igual a 1. Esto luego vamos a trabajarlo en función de jQuery, que si respuesta 1, entonces que nos muestre por ejemplo un mensaje, ¿cierto? Que diga que el usuario o el correo ya existen, un ejemplo. Y acá vamos a tener una respuesta 2, que es igual a que el usuario, perdón, acá será que el usuario no podrá registrarse, ¿cierto? Entonces, cuando no puede registrarse, pues igualmente también nos envía un dato de vuelta a la función de jQuery y nos mostrará, por ejemplo, perdón, creo que ahorita expliqué mal. Si es 1, el usuario, o sea, ya podrá insertarse los datos a la base de datos y quedar registrado en el sistema, ¿sí? De paso también podríamos mostrar un mensaje que dijera usuario registrado con éxito, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, pues ya ampliando más al sistema, podemos colocar, digamos, activar una cuenta, el sistema o algo así, como que nos active la cuenta y que nos enviemos al correo, por ejemplo, o un enlace donde puedan activar su cuenta, que por ejemplo acá en la tabla usuarios, ¿cierto? Tenga un campo para verificar que realmente que el enlace donde llegó, que le llegó el correo al usuario, al darle clic, él ejecuta un código PHP, el cual activa acá, verifica que tiene el mismo código de activación y otro campo que podemos crear que llama habilitado y colocarle en habilitado 1, que quiere decir que esté habilitado para loguearse en nuestro chat. Sí, eso es un tema un poco largo que no quiero pronto extenderlo. La idea entonces acá es que si está registrado nos muestre que si puede registrar y que ya, y cuando se haya registrado, cuando haya ciertos datos, que nos muestre el mensaje de usuario registrado. Y simplemente cuando el usuario o el correo existen, entonces simplemente que nos muestre un mensaje que diga el usuario no puede registrarse, o el nombre de usuario y correo ya existen, por ejemplo, o correo ya existen, ¿sí? O algo así por el estilo. Entonces acá lo que debemos hacer es insertar, como siempre, una consulta jQuery, perdón, jQuery, estoy un poco confundido hoy, una consulta SQL, una consulta de SQL acá, el cual va a trabajar con un insert, y ese insert nos agregará los datos a la base de datos, ¿cierto? A la tabla usuarios. Entonces va a ser perdón, siempre para lo mismo. Bien, un insert into usuarios, que es la tabla donde vamos a almacenar los datos, y vamos a borrar esto acá, que sea values. El primero es autoincrement, es un ID, un identificador, ¿cierto? Un entero autoincrementable. Entonces null, coma, el primer dato. Vamos a hacer acá la concatenación. Vamos a guardar, revisemos nuevamente acá nuestra base de datos, que se me olvida. Son 4 datos, ¿cierto? Entonces, primero es nulo, porque es el ID. El segundo, el tercero, perdón. Y el cuarto. Entonces, el segundo va a ser post. Y va a ser el nombre de usuario que está en dato 1. Tomamos esto, ¿cierto?
seguirá aquí, acá será el correo, perdón, acá es el password sería, viene siendo el dato 3 que pasamos nosotros, y el dato acá sería dato 2 que va a ser, viene siendo el correo. Entonces, primero pasamos el null, que es para el autoincrementable. Luego, este dato 1 que viene en el usuario, el nombre de usuario que agregó el usuario en el registro, ¿cierto? Aunque valga la redundancia, el usuario. Entonces, acá pasamos el password, ¿cierto? Dato 3, el password que ingresó el usuario. Y acá es correo, el campo correo en la base de datos. Acá vamos a insertarlo. El dato 2, que es el correo que ingresó el usuario en el input. Y acá sería para almacenar acá la fecha de registro, que simplemente vamos a poner now, y con esto ya tendremos nuestro consulta SQL, en este caso insert en la tabla usuarios, igualmente REST MySQL query para ejecutar la consulta. Le pasamos los dos parámetros de la consulta y los datos de conexión a la base de datos y listo. Nada complicado. Igualmente, ya, como ya saben, entonces una vez inserte estos datos en la base de datos en la tabla de usuarios, entonces mostrará con una respuesta igual a 1, que nos quiere decir que el usuario fue registrado satisfactoriamente. Ahora acá en funciones jQuery, lo que haremos será tomar acá en la respuesta de datos.php, si es igual a 1, decimos que el usuario decimos que el usuario pudo registrarse, ¿cierto? La idea es que nos muestre por ejemplo, el mensaje de que el usuario fue registrado satisfactoriamente, ¿cierto? Para eso, entonces, minimizo un poco esto acá, que no nos estorbe la vista. Para mostrar entonces el mensaje de respuesta de que existe el usuario, en este caso vamos a quitar este. Vamos a quitar este de acá, ¿cierto? Recuerda que nosotros creamos una clase, y creamos 3 divs. La clase se llama mensaje respuesta, mensaje resp, que donde vamos a recibir las respuestas que nosotros queramos ingresar en dicho div, ¿cierto? Ocurre que tenemos tres divs en la misma clase. Por tanto, si nosotros colocamos simplemente esto, el mensaje será agregado a los 3 divs, que la idea es que no sean los 3 divs, sino al div correspondiente del formulario. En este caso, si utilizamos este pequeño selector, los puntos EQ, y dentro de paréntesis ponemos 2, seleccionaremos el div con la clase mensaje, en este caso al objeto con la clase mensaje resp, ¿sí? El tercer objeto. ¿Por qué el tercer objeto? Porque este empieza a contar desde 0, 0, 1, 2. Y el tercer objeto es el número, pasamos valor 2. Nos seleccionará entonces el div, bueno, en este caso seleccionará el elemento que contiene la clase mensaje resp, el tercer elemento del grupo de elementos que de pronto tenga esta clase. En este caso tenemos nosotros 3 divs con clase mensaje resp. Entonces nos tomará el último, que es el del formulario de registro. Luego de esto, val tal vez no sirve de nada, pero acá no es el texto el usuario ya existe, sino que el usuario registrado, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer será que si realmente entonces el usuario fue registrado, nos borre los contenidos de nuestros inputs, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer, bueno, esto lo podemos quitar.
¿cierto? Entonces podemos ir acá al final de nuestro código. Vamos a tomar los selectores que tenemos acá, estos de acá, ¿cierto? Estos de acá. Estos selectores son los estamos seleccionando los input de registro, ¿cierto? Entonces aquí abajo, luego de agregar el mensaje de usuario registrado, entonces ahora vamos a quitarle estas barritas ya, ¿cierto? Punto y coma. Ahora quitamos esta barra y esta barra, nuevamente punto y coma, borramos la coma, acá igualmente borramos la coma, ponemos punto y coma y borramos las barritas estas, y luego igualmente acá quitamos las barras y punto y coma, y a cada uno de estos pondremos un valor que es igual a las comillas dobles, que nos quiere decir que nos quede los limpie estos dips, ¿cierto? Y ahora ya con esto tendremos, luego de que se registrado el usuario, que se limpie los inputs como tal. Luego algo que nos faltó, y era, recuerdan que nosotros creamos el div para mostrar una imagen que diga cargando, o una imagen de carga, ¿cierto? Y que nosotros creamos por acá al final de cada formulario, creamos un div que se llamaba img loading, ¿cierto? Loading. Pues ahora resulta que también necesitamos, y no nos olvidó realmente, mostrar esa imagen, ese GIF animado que teníamos nosotros por ahí guardado, ¿cierto? En este caso podemos borrar esto, y aquí pondremos un selector de jQuery que va a ser igual a esto punto HTML, ¿cierto? Y pondremos un img como HTML sr, no, perdón, esto es no recuerdo bien si era, se me fue la idea, ¿cierto? Un poco confundido con esto acá, pensé que era href y es src. Un poco confundido nomás. src, tenemos acá que está el img slash loading.gif, revisamos la carpeta como tal, 10, tenemos es img, se llama loading.gif, y ponemos un borde 0 y que el tamaño sea tal cual el mismo que tiene por defecto, no le ponemos ningún tamaño. Entonces cuando llamemos a la función se mostrará la imagen de cargando, ¿cierto? Y aquí internamente, después de que haga su set, ¿cierto? Aquí antes de hacer de poner los condicionales, ponemos que en ese div img loading, que por cierto no es un id sino es una clase, me borre el contenido de este. Acá es una clase, ¿cierto? Entonces ahora hay algo que me faltó en datos.php, ¿cierto? Y es la validación de las contraseñas, ¿cierto? Una vez entonces sepamos que no existe ningún usuario, ningún email similar a los datos que ingresó el usuario, ¿cierto? Entonces no pasaría a insertar como tal el usuario todavía, sin antes
pasar una serie de controles. ¿Cuáles son estos controles? Son los controles de la parte de 1, que es la verificación de que el email es la sintaxis del email sea el correcto. Otra, que el usuario, perdón, que el password sea mayor a 6 dígitos, que es una de las condiciones que pondré en la validación. Otra sería que esos dos, el password y el repetir password, sean similares. Si no son similares, igualmente nos mostrará un mensaje donde nos dirá que que el usuario, perdón, que el password y el campo de repetir password no son iguales. O en dado caso de que el password sea menor a 6 dígitos, entonces nos mostrará un mensaje máximo de dígitos requeridos 6, por ejemplo. Y el otro mensaje sería, dado caso de que el correo no sea con la sintaxis que es el arroba, ¿sí? El .com.net, ¿cierto? Entonces también nos mostrará un mensaje, por ejemplo, que el correo es inválido, ¿sí? Algo así por el estilo. Esa parte de validación de esas 3 validaciones más que nos falta por realizar, las veremos en el siguiente video tutorial, en el video tutorial número 11, porque este ya se amplió bastante y la idea tampoco es trabajar pues un video en 1 hora, y también hay que un poco tampoco hay que llenarlo de código y tanto tiempo. Entonces paramos acá. En el siguiente video tutorial entonces les explicaré, espero sacarlo pronto, no estoy seguro si sea ahorita enseguida o más tarde o mañana lo realizo, ¿cierto? Entonces ya en el siguiente video tutorial, como les digo, tendremos la validación de los demás, de las otras 3 validaciones adicionales, que es importante para nuestro formulario de registro. Aún no hacemos pruebas porque realmente no está completo y la idea es que esté completo, ¿cierto? Como siempre vamos a hacer lo de todos los videotutoriales, y es la de invitarlos a mi web www.oscargomez.net, invitarlos a que se suscriban en Feedburner y que reciban ustedes en sus correos tan pronto yo publique un post, ¿sí? Aproximadamente, esto tiene una configuración en Feedburner, a las 11 de la mañana más o menos van llegando los mensajes. Entonces los mensajes que hayan sido posteados antes de las 11 de la mañana del día serán enviados a sus correos. Si no, pues en el siguiente día llegará a sus correos los nuevos posts que he agregado, ¿cierto? Igualmente pueden suscribirse, o los invito a que se suscriban al grupo de Google Programando Ando, donde podrán publicar sus preguntas sobre la parte de programación, preguntas, y también pueden colaborar con responder algunas o ayudar a algunos usuarios que están también publicando sus preguntas. Invitarlos a que puedan, que se quieran donar donar a la causa, digo yo, de mejoramiento pues como tal del sitio, aunque ya realmente afortunadamente logré otro año más de hosting, gracias a Dios, todos los que me han colaborado, ¿cierto? El maestro César Cancino, que puedan también donar. Igualmente también también me serviría mucho de ayuda, ¿cierto? Para sostenimiento. Sus donaciones igualmente pueden donar en Day Plata, entonces, es para usuarios en Colombia. También pueden hacer sus donaciones a cuenta bancaria, que pues ustedes me contactan, me envían un mensaje de contacto de que desean hacer alguna donación y yo les envío los datos de datos bancarios. Y como siempre, la invitación al blog de Lupita, aprendiendoprogramación.wordpress.com, al blog de amigo Jonathan Morales, blonder413.com, y a que sigan sus videotutoriales de HTML, Calc, de aprendiendo Linux, un curso para aprender el trabajo con el sistema operativo. Y pues como siempre, les habló Oscar Gómez desde Colombia.